Buenas noches de nuevo. Habréis visto Bonsai, la habéis disfrutado y ahora es el momento de, bueno, de hablar de un montón de cosas que esta película tan sugerente propone. Alejandro Zambra, el escritor de la novela, Cristian Jiménez, el director. Eh, Alejandro, creo que es la segunda vez que ves la Sí. película. La primera vez la viste en el Festival de Cannes, en la sección Una cierta mirada, donde la película concursó. Creo que las circunstancias son muy distintas. Ahora tenemos más tranquilidad para hablar de cosas. En este segundo visionado de la película, qué te ha motivado, qué te ha sugerido, qué te ha parecido la película? ¿Sientes que, como decías antes en la presentación, la película, siendo muy distinta, espiritualmente está en el corazón de tu novela? Sí, lo estoy pensando, ¿no? Piensa en alto. Me acuerdo de ese chiste de Gallego, ¿no? Que dice que vi la película 2 veces, la segunda no la entendí. No, en verdad Pasado lo mismo a nosotros. ¿Ah? Mira, yo no he leído la novela, pero a mí me ha pasado lo mismo, o sea, que el gallego. Ah, bueno. Sí, tampoco hay tanto que entender, en verdad, ¿no? Tampoco es tan grave no entender. Y además que hay algo que tiene la novela y que tiene la película y que me parece a mí que es bien importante. O sea, ese diálogo, ahora me fijé que es un diálogo que yo no escribí. O sea, hay diálogos ahí que en alguna medida yo escribí en la novela y que luego pasaron por muchos procesos hasta llegar a la película, pero hay algunos que yo no escribí. Cuando está el personaje hablando con la alumna de latín, ¿no? Y ella y hablan sobre la inutilidad. Cuando yo escribí este libro, para mí era muy importante, o sea, me emocionó ahora ese diálogo porque yo podría haber sostenido ese diálogo. O sea, para mí en ese tiempo era muy importante defender la inutilidad en un mundo que te estaba matando toda ilusión, ¿no? Ajá. O sea, que sabíamos tantas cosas, queríamos tantas cosas, y empezamos a entender que el mundo era absolutamente adverso y que no había espacio para lo inútil, para el arte, para el deseo, para la búsqueda. Entonces eso ahora se me hizo mucho más presente. Ahora la pude ver, porque la primera vez además estaba muy nervioso. Claro. Y ahora me gustó mucho más, en verdad. Por supuesto soy el peor espectador de la película porque me siento metido en ella, a pesar de que no tuve nada que ver en el proceso, voluntariamente. Aún así sí que estuviste siguiendo la escritura de la adaptación El que guión, hacía sí, Cristian. el guión, pero yo le decía, hacía comentarios a Cristian y no sé en qué medida influyeron esos comentarios, en rigor. Una vez fue muy gracioso porque hablábamos sobre la muerte de Emilia, ¿no? Entonces a Cristian le interesó interrogar aún más en respecto de... Porque una novela también siempre es como la punta de un iceberg, ¿no? Entonces le interesaba mucho indagar más en la muerte de Emilia. Y llegó a mi casa, yo le abrí la puerta y me dice, quiero que hablemos sobre la muerte de Emilia. Entonces yo me sentí como alguien a quien recibía un policía. Y dice, yo no tengo nada que ver con la muerte de Emilia, ¿no? En rigor, claro, ahora a mí me pareció más hermosa, en verdad. Igual me impresiona cómo Cristian hace algunas sugerencias. O sea, encuentro que la película es muy sugerente. Y yo le pido eso también a la literatura, ¿no? También Bonsai no se entiende nada de la novela, o sea que mejor... y por eso parte diciendo, o sea, al final ella muere y él se queda solo, ¿no? O sea, si usted quiere leer un libro en que importa la trama, bueno, lea otro, hay muchísimo. Es una amable invitación a no leer la novela y en este caso a no ver la película. Pero eso me impresionó mucho. Ya creo que ya hablé demasiado y ahora que No, hable por Cristian. Dios. Bueno, pues no se me ocurre mejor elogio para un adaptador, para alguien que convierte en imágenes una novela, que lo que te acaba de decir, ¿no? Y siguiendo un poco con lo que tú decías, adaptar una novela con una historia, con una trama convencional, siempre es complicado, pero tienes una trama en la base del proyecto. En tu caso, tu novela tiene una trama leve y está poblada por silencios por todas partes. Para un director de cine que quiere convertir en imágenes una historia, la verdad que suena arriesgado, ¿no? ¿Cómo fue Sí.
¿Cómo fue ese llevar el espíritu de una pequeña novela en el sentido casi físico, en la que no pasan grandes eventos, en la que no hay una gran trama convencional, para convertir esa literatura en imágenes? Mira, cuando empecé a trabajar en el proyecto, la mayoría de la gente con que hablé y le conté que estaba haciendo eso, me decían que era una muy mala idea. Que era una novela muy complicada y que en realidad... Y además, o sea, pese a ser una obra relativamente reciente, como que Bonsai igual había agarrado como un estatus que es como la clase de terreno en la cual los directores de cine no se quieren meter. Como algo que adquirió un cierto peso generacional, que su impacto trascendió el mundo literario y su polémica en torno a lo breve que era y lo que significaba para el literario chileno también trascendió el ámbito literario, generó como una trifulca alrededor. Además, como Alejandro había sido crítico, tenía uno que otro enemigo. Estaban esperando. Tenía uno que otro enemigo. Y, o sea, como que ahí estaban todas las condiciones que la gente decía, pero esto es algo que en realidad tienes mucho que perder y poco que ganar. Pero no sé, a mí me parece también que cuando uno hace películas, tiene que hacer películas sobre las cosas que a uno le importan. En este caso, me parecía que esta novela como que respondía a esas características. Al principio, cuando empecé a escribir, que creo que es lo que uno naturalmente hace, me apegué a la novela. Y como se diría en Chile, se me fue en collera el guión. Es decir, ¿entiendes la expresión se me fue en collera? Quiere decir como, es una expresión como del rodeo, ¿no? Como cuando se te va la bestia y se escapa y tratas de capturarla, pero no lo consigues. Y un poco como que hubo que hacer un retroceso como al casillero número 1. Y necesitabas alejarte de la novela para acercarte a ella. Claro, y en el fondo decir, mira, lo que importa acá en realidad es más que nada el tono. Lo que importa acá es que yo siempre lo sabía, que es como el proyecto estético de la novela, el hecho que su concepto se manifiesta en la trama, pero se manifiesta también en una serie de aspectos formales, que son unos aspectos formales en el caso de una novela y van a ser otros en el caso de una película, y no hay que tener miedo a que eso genere, digamos, transformaciones. Y ahí ya empecé a cambiar la estructura y, digamos, hubo una serie de decisiones que condujeron a que el guión fuera y no fuera fiel a la novela. Yo considero que es muy fiel a la novela, pero en un sentido más profundo que la trama. Porque Alejandro no está escribiendo novelas de trama, por así decirlo, yo tampoco estoy haciendo películas de trama, en el sentido, películas que la trama sostiene todo, sino que son más objetos, más que las múltiples dimensiones formales de la película están haciéndose cargo del tema y del problema, más que una trama así como aristotélica perfecta, que no es lo que nos interesa. Por eso me pareció importante, por ejemplo, respetar el arranque con una modificación que al mismo tiempo está diciendo esto es una lectura de la novela, que también es como decir, no es la novela, es una lectura de la novela. En algún momento consideré incluso hacerlo más literal, poner así como las páginas en pantalla, que lo hacemos en una serie de partes que se ve, digamos, el papel, pero quizá era demasiado literal cuando justamente de lo que se trata Bonsai, la novela, es que las cosas no tienen que ser tan literales y yo traté de que la película tampoco lo fuera así. Ajá. Tu novela es una novela breve, como tú decías, cuesta 45 minutos leerla, la película cuesta verla 90 minutos. Es una novela en la que yo siento que es una novela muy elaborada, muy sofisticada, en la que probablemente con cincel has estado construyendo palabras para crear imágenes. En tu caso también te has esforzado enormemente para traducir, para crear con imágenes palabras, porque el proyecto Bonsai es muy metalingüístico, podríamos decir. En cualquier caso, convertir palabras en imágenes o convertir imágenes en palabras es una alquimia complicadísima para un escritor, para un director de cine que manejan lenguajes absolutamente antípodas, ¿no? En todos los sentidos. Me gustaría que nos hablarais de vuestra experiencia, tú intentando construir imágenes con palabras, tú intentando construir palabras con imágenes. Hay o sea, en verdad yo, en relación a todo el proyecto Bonsai, lo primero que tuve fue un deseo de escribir un libro que se llamara así. O sea, empecé a fijarme en los bonsai, me pareció impresionante
su ambigüedad, o sea, su belleza por una parte, y luego que esa belleza estuviera fundada en una perversión, en una manipulación. Se supone que nosotros somos más pequeños que los árboles, ¿no? Y al dominar un árbol, al sostener un árbol, había una especie de, de triste esfuerzo, ¿no? O sea, eso me llamó mucho la atención, esa fragilidad, esa belleza y también esa mutación, esa manipulación. Me pareció que una imagen muy cargada, ¿no? Desde la más absoluta occidentalización, digamos, pero ya en el interior de la cultura japonesa también, ¿no? O sea, y de pronto me dio la impresión de que Chile se empezó a llenar de bonsáis, ¿no? No sé por qué. Y a toda la gente se le mueren porque los ponen dentro de la casa, que es lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, los ponen dentro de la casa, los ponen en la mesita de centro y los riegan mal y se pudren y se mueren. Entonces, de pronto se me hizo presente esa figura. También se conectó con unas imágenes que vi de una instalación de Cristo, del artista, no de nuestro Señor, ¿no? Del artista. Una instalación de Cristo que se llama Grabbed Trees, que me impresionó mucho, en que hay un pequeño bosque donde los árboles están envueltos. Y a mí eso me pareció terrible y a la vez me pareció bellísimo, ¿no? Esta idea de envolver los árboles. Y ahí empecé, y yo en ese tiempo escribía poesía, como el 95% de los chilenos escribía poesía, y lo que trataba de hacer era escribir un poema. Y luego hubo algunas partes que se me hicieron narraciones, ¿no? Y escribí mucho, escribí un libro muy largo, y después entendí que lo que tenía que hacer era recortarlo. Porque también había un deseo, podarlo, y había un deseo de ir en contra también de una idea tradicional de novela. No me interesaba tanto, tampoco era un prurito vanguardista, sino simplemente quería limpiar la superficie. Y en verdad lo que sucede es que también se mezcló o apareció como narrable un momento, para decirlo directamente, un momento de mi vida, pero de la vida de mucha gente, por eso puede ser un poco más relevante, que es a comienzos de los 90 en Santiago de Chile, estudiar literatura. Me empezó a parecer narrable eso. Yo antes creo que era mucho más serio y mucho más esencialista, y escribía unos poemas cortos en los que yo quería decir muchas cosas. Entonces, yo creo que algo de eso quedó al momento de escribir una novela. Pero a mí me costó, no sé, si lees las primeras 3 páginas de la novela, es una narración que también es liviana, ¿no? Esa liviandad yo la descubrí como posibilidad narrativa. Yo nunca había, como que despreciaba la ligereza, la liviandad. Y con Bonsai, en verdad con Bonsai aprendí muchas cosas, y creo que aprendí a escribir, digamos, ¿no? O sea, para mí fue muy importante, no una novela, porque en realidad no es una novela, ¿no? O sea, no es, o sea, si tiene acá, y eso que dice Cristian del Escándalo y todo fue porque se publicaba en Anagrama, que es una editorial muy prestigiosa acá también, pero sobre todo desde Chile, desde nuestra insularidad enorme. Parecía un escándalo que un escritor desconocido que nunca había publicado una novela publicara en esta editorial. Pero yo le decía a Jorge Arralde que el libro tenía que ser estudiado más bien en las escuelas de diseño que en las escuelas de literatura, porque son 94 páginas, pero el Word tenía 30, ¿no? Entonces, yo no sé cómo hizo él con ese cuento, pero para mí no era importante que fuera un cuento o una novela, para mí era un libro. O sea, mi intención era hacer un bonsai de novela, digamos. Y en ese sentido, claro, había un proyecto estético. Pero yo entiendo muy bien el tenor de tu pregunta, y creo que te la respondí de forma muy práctica, pero así fue. O sea, todos estos deslindes teóricos, todo ese proyecto se fue construyendo en base al ensayo y error. Y en ese sentido sí se parecía a cuidar una planta y esperar que tuviera una cierta imagen, ¿no? Que proyectara una cierta imagen, una cierta forma.
Ya se me olvidó cuál era la pregunta. Convertir Yo no sé la imágenes en palabras, la- construir imágenes para... Sí, mira, cuando yo estaba desarrollando este proyecto, mucha gente me decía, esta película no es visual, estos temas no son visuales, estos problemas, estos conflictos no son visuales. Y eso me obligó a reflexionar bastante sobre cómo abordarlo desde el punto de vista de la puesta en escena, que para mí es algo demasiado importante. Y en un momento me di cuenta que en realidad había un prejuicio, que es que los libros no son algo visual, cuando en realidad los libros son un objeto sumamente interesante. Y eso ha sido recogido en el cine desde la Nouvelle Vague, de forma más o menos intensa. Y me di cuenta que en el fondo tenía que abordar el interés literario de estos personajes de una manera material, por así decirlo. No solamente como, o sea, donde no fuera quizás lo más importante cuál es la historia que ellos están leyendo, sino que fuese quizás incluso tan importante como la historia, el aspecto que tienen esos libros, la textura que tienen esos libros, y pensar que un libro es algo que se puede mirar a través de la cámara y que vale la pena ser mirado a través de la cámara, que es coherente, por lo menos con mi experiencia, tanto con la literatura como con el cine, donde yo diría que lo que el cine ha hecho por mí, por ejemplo, es mucho más que la suma de las películas que he leído. Y eso también me ayudó a pensar en los personajes, al mismo tiempo que ayudar a pensar cómo pensar en la puesta en escena propiamente tal. Y eso fue como una clave en algún momento, fue como un descubrimiento. Todas estas discusiones con Alejandro ocurrían cuando todo esto estaba siendo concebido y había un proceso como de, en el fondo como de adaptar, que va mucho más allá de simplemente decir cómo estas historias se desglosan en plano, sino que cómo estas ideas en el fondo se abordan desde una manera, desde otro lenguaje finalmente, que es el lenguaje del cine. Luego la cuestión literaria en la novela me parece que va mucho más allá de que simplemente sean personas que están leyendo, sino que lo literario va más allá de los libros, sino que tiene que ver con las mentiras, tiene que ver finalmente con la botánica, y siempre en relación con la vida, como un diálogo entre lo literario y lo vital, o lo ficticio y lo no ficticio. Y en el mundo del cine, como de un tiempo a esta parte, o sea, hay una estética muy fuerte que trata de casi como de borrar esa frontera, de donde el cine de ficción trata de parecerse un documental, y donde idealmente si una película de ficción no parece ficción es mejor, y como que si ficción fuese casi como algo que tiene una connotación negativa o que hay que evitar. Y en lo personal me siento totalmente opuesto a esa visión del cine, sino que creo que nunca he hecho un documental, y el cine de ficción, la ficción pura y dura, es lo que me atrae de este oficio, y me parecía que en este caso la novela de Alejandro era un buen punto de partida, va a ser un elogio de la ficción en una película, donde el relato de ficción ilumina la vida, por decirlo de alguna manera, aunque suene cliché, digamos, pero en esa discusión, digamos, que sobre todo es fuerte desde que las tecnologías digitales hicieron a mucha gente sentir que no hacía falta más que simplemente pararse, y luego en postproducción se verá qué es lo que sale de todo esto. Es una escuela con la cual me siento completamente en las antípodas. Creo que el cine también puede ser y también el cine digital puede ser un espacio de precisión, de artificio, no de puro artificio, de artificio que está en diálogo con el fondo, con la espontaneidad y con la vitalidad, pero sin que la espontaneidad aparezca como una especie de ola que pasa por encima de todo, donde lo artificial aparece como algo que carece de valor, digamos. Y me parecía que la relación entre lo literario y la vida misma era como un espejo un poco de este problema, que era un problema cinematográfico que para mí era esencial en ese momento, y que venía en película anterior, de muchas discusiones que había vivido en torno a ella. Es una cosa muy bonita, que es leer una película. En este caso la película, la novela se titulan Bonsai, la imagen de un bonsai. Tú hablabas antes de cómo te inspiró esa imagen para trabajar la novela, y tú me decías antes que el asesor de bonsais de la película
te dio alguna clase magistral sobre la técnica de tener bonsáis, que avanzó en los terrenos narrativos. Hablaba del bonsái como el relato de un árbol. La película, que es tan metalingüística, la imagen de ese bonsái, que en algún momento se dice que hacer una novela es como cuidar un bonsái. Hacer una película siguiendo esa metáfora, que podría ser el bonsái como relato de un árbol. Claro. Sí, bueno, el asesor de bonsái fue un personaje bastante importante en este proyecto. Bueno, el cine siempre es muy colectivo, entonces hay mucha gente que aparece en distintos momentos, que dice cosas y que influye sobre otros que están haciendo otras cosas. Entonces esos diálogos son tremendamente relevantes. No solamente el diálogo que sea mío con los actores o mío con los músicos, sino que hay mucha gente hablando y en esos diálogos pasan un montón de cosas. Y la primera vez que yo fui a ver al asesor que nos ayudó en este tema, un tipo súper especial, como un cero pose, muy divertido, y como me dijo, mira, acá está lleno de gente súper chanta que hacen unos árboles unos bonsái que son una mierda, y en realidad me dijo, te voy a decir antes de que hablemos nada, un bonsái, la gente cree que un bonsái es un árbol pequeño, y eso es una estupidez. Un bonsái no es un árbol, da lo mismo si es chico o grande, un bonsái es un relato de un árbol. Y eso fue lo primero que él me dijo cuando yo llegué a verlo, digamos. Y son como esos momentos mágicos, así como que el making of no estaba ahí. Y que hubiese sido bueno tenerlo así, como verlo mostrando el DVD. Claro, en el fondo en el bonsái de lo que se trata es de capturar un momento de la naturaleza único a través de un arte que exige la paciencia, y que para llegar al resultado solo se puede llegar a través del paso de los años, y no hay manera de tomar un atajo. No sé, como el momento en que se dobla el junco, o se dobla la ramita, o se para el bichito, como lo singular y al mismo tiempo esto eterno, que significa que hay un montón de tiempo que esperar. Y yo creo que en la medida en que todos empezamos a involucrarnos en ese aprendizaje, que era un aprendizaje del actor, que era como el aspecto como más pragmático, necesitábamos que el actor tuviese como una formación que permitiese que esa escena la viera gente y dijera, puta, sí, aprendió. También fue un aprendizaje en que todos los que estábamos alrededor empezamos a tener como pequeñas intuiciones que tenían que ver con lo que estábamos haciendo en el resto de la película. Él estuvo mucho tiempo en el set también. Y de alguna forma, así como en el caso de la novela, está siempre la pregunta, ¿qué significa una novela bonsái? Para nosotros también estaba todo el tiempo sobrevolando la pregunta, ¿qué significa una película bonsái? Y si entendimos muy rápido que iba mucho más allá de si duraba 90 minutos o 75 o 100, digamos. Sino que había otro tipo de asuntos que iban a ser tal vez más esenciales. Esta historia sobre amores, literatura y plantas es también, y lo habéis dicho en alguna ocasión, un gran homenaje a la mentira como algo necesario para vivir, la impostura como el germen de la creación literaria y el germen de muchas otras cosas, del amor, de las relaciones amorosas, de las relaciones personales. Me gustaría que hablarais de la mentira y del homenaje que le hacéis tanto desde la novela como desde la película. La impostura. A mí a mí me interesó siempre la impostura, pero llegué a los temas más bien casualmente, ¿no? O sea, también, a ver, la gran diferencia que yo tenía con el hecho de que la novela se filmara, entre comillas, o se hiciera una película de la novela, de hecho había rechazado un par de ofrecimientos, tenía que ver con que para mí, o sea, a mí en verdad mi relación con el cine no es de admiración, mi relación con la literatura es de admiración. Y mi relación con el cine es una relación convencional, o sea, me gusta ver buenas películas, qué sé yo, pero no tengo al cine bueno, es una estupidez lo que estoy diciendo, me gusta mucho el cine, pero, por ejemplo, hago pequeñas campañas contra el cine, ¿no? O sea, por ejemplo, la película El desierto de los tártaros de Valerio Zurlini, que es una bonita película, pero que la novela es muchísimo mejor.
yo cuando doy clases de literatura hago que todos mis alumnos lean primero la novela y luego vean la película. O sea, leen la novela, ven la película y encuentran que la película es muy mala, ¿no? O sea, hago una pequeña campaña de resistencia porque me parece que la literatura tiene cosas que solo existen en ella. Y en realidad lo que me molesta un poco es cuando juzgan una novela en relación a cuán filmable es, ¿no? O sea, no, mira, súper buena esta novela, es como una película. O sea, bueno, si es como una película, en realidad es una mala novela. Y en el sentido de que hay algo que solo puede estar en la literatura. Y cuando yo vi Ilusiones Ópticas, a mí me gusta más ahora Bonsai que Ilusiones Ópticas, las películas, quiero decir. Pero con Ilusiones Ópticas me sentí muy cercano y en verdad no les puedo contar el final, pero tiene uno de los finales más bellos que yo he visto en el cine. Así, derechamente. Impresionante, ¿no? ¿Os lo cuento? No. Bueno, estalla una bomba al final. Claro. Empiezan a caer ranas del cielo, así es, ¿no? Eso es otra. Es otra, ¿no? Que es más larga. Sí. Y yo sentí que había una conexión de sensibilidad y que este tipo, Jiménez, entendía. O sea que así como a mí me interesa mucho más la literatura que el cine, a él le interesaba mucho más el cine que la literatura, pero que ambos respetábamos el oficio del otro. Entonces, al principio cuando me ofrecieron filmarla, yo pensé en una película, porque en la novela el narrador es muy importante. El narrador, desde la primera frase hasta la última, es muy importante, marca su distancia con los personajes, los quiere, los protege, se burla un poquito de ellos. Es como el personaje principal. Claro, el narrador, que no participa en la novela, está contando una historia, de pronto el lector cree que esa historia es la historia del narrador, de pronto ese narrador se distancia mucho de los personajes. Y eso en la novela a mí me parecía muy importante. Entonces me imaginé una de esas películas insoportables con una voz en off todo el rato. Y por eso yo pensaba que no iba a resultar. Y además le hice la pregunta crucial a Cristian, ¿no? O sea, que es como el me quieres entre los amantes. En este caso la pregunta esencial era... No se me olvidó la pregunta esencial. Yo estoy esperando porque tampoco sé cuál es. Oye, no nos dejes con este suspense. No, le pregunté, ¿te parece que es una película filmable? Me dijo, no. Esa es la pregunta crucial. O sea, una novela filmable. Me dijo que le interesa, claro, ¿te parece un libro filmable? Y me decía, no. Y me parece que va a ser muy difícil hacerla. Y eso a mí me gustó mucho. Que él percibiera justamente como un desafío formal, un desafío... No te contesté en lo absoluto. En absoluto, te iba a decir. O sea, yo te he preguntado sobre la impostura. Es que en verdad lo podría teorizar un poco, podríamos hablar, no sé. O sea, tú eres poeta, eres escritor, eres y soy mentiroso, a eso quiero llegar. Yo miento mucho a cada rato, sí. Entonces, en el propio germen, en la semilla de una experiencia literaria, está la impostura, está la mentira. Es que los estudiantes de literatura somos, yo estudié literatura en la Universidad de Chile, somos muy mentirosos y luego nos transformamos en profesores de literatura, muy profesores. Los jóvenes muy la juventud es una y los época doctores de mentira, literatura, ¿no? también son muy mentirosos y es una broma, pero en realidad tiene un poco que ver con esta insularidad. Cuando te gustan mucho los libros, ¿no? Esta sensación de que nunca vas a leer todos los libros. Como que la gente vive fingiendo que están en constante diálogo con la cultura occidental, ¿no? Y lee a Proust. A mí me encanta Proust, digamos, pero en verdad yo creo que sobre ese libro existía exactamente esa mentira instalada en la universidad. Todo el mundo decía que lo había leído y nadie lo había leído, ¿no? Claro. Y el Ulises de Joyce también. Y también esto es Chile, ¿no? Es muy raro esto de Proust en Chile, ¿no? O sea, no sé qué os parece, pero esa imagen del protagonista que se queda en la playa, va a la playa con el firme propósito de leer esa novela y se le queda marcada. Bueno, eso es genial en la película genial, y en la novela es muy distinto. En la novela simplemente se mienten el uno al otro. Sí. Y dicen es una gran imagen literaria, pero él hizo una traslación. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo de qué es lo que puede hacer la literatura y qué es lo que puede hacer el cine, ¿no? O sea, a mí me parece un gran ejemplo de adaptación.
O sea, porque claro, es muy visual la imagen del libro inscrito, escrito en el cuerpo, ¿no? Y eso lo inventó Cristian, por ejemplo. La trama de la novela me recuerda mucho a Paul Auster, que es alguien que trabaja siempre en estructuras espirales, metaliterarias, en la que un escritor sigue la sombra de un escritor que a la vez es el que se mira en no sé. Sí, sí, hay otra novela mía que se llama La vida privada de los árboles, en que el protagonista ha escrito un libro que es bonsai, ¿no? Y a ese protagonista lo van a ver unos amigos y él les empieza a contar una historia que le acaba de ocurrir y esos amigos le dicen, parece que ha estado leyendo mucho a Paul Auster, ¿no? Se ríen de él. Y yo creo que sí, en alguna medida, Sí, también era como la literatura de ese tiempo también, ¿no? A mí me gusta mucho, pero no simpatizo tanto con la trilogía de Nueva York, por ejemplo, que me parece buena, sí, pero, por ejemplo, La invención de la soledad para mí es un libro importante. Sí. Y con el tema de la cultura, la mentira como, bueno, o sea, por un lado está lo que te como mencioné germen antes, de la que- literatura, del amor, O sea, por un lado está como el aspecto formal del cine, que tiene que ver como con lo que mencioné antes, que tiene que ver con el carácter más artificial del cine de ficción, versus un cine que utiliza herramientas igual de artificiales como para tratar de ocultar el artificio, que es como la escuela con la cual yo me siento poco afín, digamos, que es un aspecto que para mí era muy importante, como de hacer una puesta en escena donde la artificialidad estuviese delante del espectador y sin tratar de hacerse como que no, digamos. Para mí es importante el tema de la impostura en relación a la juventud. Pienso que, no sé, estos personajes tienen una edad en la cual la impostura y la mentira es también como un camino hacia convertirse en algo, ¿no? O sea, donde la pose, porque es casi más pose que impostura, y la pose es al mismo tiempo una mentira, pero también es una manera como de abrirse espacio y como de descubrir algo. A los 20 años nadie sabe cómo se ama y se posa, y también nadie sabe cómo... Tampoco son intelectuales realmente, posan de intelectuales. Pero eso no significa, creo yo, que al final de la ruta y al final de la pose, eso no fabrique algo que sí termine siendo verdadero, o quizá aún más verdadero que la autenticidad en forma literal, digamos. Y me parece que eso es algo con lo cual yo me voy a sentirme identificado, por lo menos recordando mi propia juventud, a pesar de que no pasé por una escuela de literatura y que estaba ahí y que me parece que está capturado en la película. La película también, la película y la novela son no sé, es una carta de amor a la literatura, a los libros como objetos misteriosos, como objetos poéticos, a las librerías de viejo, al placer de oler un libro, el trazo del lápiz amanuense sobre el papel. Y todo esto, alguien nos ha dicho que estamos en el siglo XXI y que estamos en la era de Internet y que ahora ya se llama Twitteratura, que fue uno de los temas de los que se habló aquí en Casa de América estos días. Es decir, este placer por la literatura, este placer por el libro como objeto, por el olor, por la experiencia física de leer, ¿qué os parece? Parece casi un fósil o un último canto de ballena en un mundo en el que ese placer desaparece. ¿Desaparece? Bueno, parece. No sé. Bueno, estamos ahí en una transición. No sé. ¿A ti qué te parece, Alejandro? A mí yo no sé muy bien por qué uno de pronto se volvió tan lector y tan... Porque en el fondo sí, yo sí me crié en una cultura totalmente audiovisual. Ahora todo eso es muchísimo más evidente y tiene que ver con la crisis de la industria del libro, qué sé yo. Pero también yo venía de una familia donde no había libros, no tenía ningún motivo por el cual interesarme en las novelas y sobre todo en la poesía. De pronto algo pasó en los años 80, a fines de los años 80 en Chile, que algunos nos empezamos a refugiar en los libros. O sea, para mí la literatura en ese tiempo fue un refugio ante un mundo que me parecía muy malo, pero yo no sabía por qué. O sea, un mundo que me parecía muy opresivo, pero yo no sabía por qué.
Y yo creo que también hubo un momento en que nos volvimos fanáticos de la literatura y creíamos que la literatura nos iba a salvar. Lo que le pasa a los personajes en relación a la literatura también es eso, en la novela y en la película. Creen que la literatura los puede salvar, que van a estar leyendo ese libro, por ridículo que suene, 10 años o 20 años, como dicen los personajes. Que algo va a haber ahí esencial que los va a mantener vivos. Y yo creo que en alguna medida es así, por supuesto, pero que la literatura no salva a nadie, no nos salva, no nos redime de nada. Nos acompaña, nos proporciona muchas ilusiones, pero tenemos que saber convivir con esas ilusiones y tenemos que aprender a vivir más allá de esas ilusiones también. Y volviendo a mi pregunta, ¿te provoca cierta melancolía, cierta nostalgia este momento de quiebra de la industria cultural y la desaparición o la posible desaparición de los libros, o la influencia enorme de los nuevos mensajes a través de telefonía, de smart, los tweets, los mensajes breves de Facebook, los mensajes breves de móvil, el cambio del propio lenguaje con formas mucho más sintéticas? ¿Te provoca nostalgia? Yo creo que en la novela está esa nostalgia, ¿no? o esa defensa de la cultura escrita. Yo no sé si estaría tan de acuerdo, ¿no? O sea, como lector de la novela, yo siento que hay una cierta melancolía en la novela. Evidentemente es un personaje que tiene una orientación al pasado, como la construcción de su subjetividad, pero yo creo que la nostalgia es una tentación que hay que evitar, y yo no me sentiría tan cercano a creer que es una novela nostálgica, y por lo menos he tratado de que la película, si bien hay un punto en que el personaje podría como irse por un camino nostálgico, he tratado de pensar que en realidad siempre hay un momento en que se genera un vuelco, en que más bien hay una orientación por lo menos hacia el presente. Hay melancolía tal vez, ¿no? Que es distinto. A mí en general en la literatura que me gusta hay melancolía y humor a la vez, ¿no? Están juntas, ¿no? Son cosas muy distintas y no son sentimientos tan negativos o positivos, sino que son más bien descripciones. En eso coincidís los dos, yo creo. A ti también te gusta mucho el humor, yo creo que de pequeño querías ser humorista. Sí. Tú dices que quizá no hayas conseguido ser humorista, pero has colado una serie de chistes que te apetecía colar en tus películas. En esta que acabamos de ver hay un montón de chistes. El fracaso está subestimado. Es una buena idea. Y como eso hay 100.000 y con Proust, bueno, os pasáis. El humor Sí, el suave humor, ¿no? Un humor melancólico, como tú decías, en la novela y en la película. Sí, yo creo que eso, cuando Alejandro al principio decía que había como una sintonía entre los dos bonsai, tiene que ver un poco con eso, como ese filo por el que se camina, donde está como la ligereza y el humor y la melancolía por otro lado, o la desolación por el momento, y que tiene que ver también yo creo con películas que a mí me gustan mucho, que me importan mucho, y en el caso de Alejandro con libros que le gustan mucho, donde esto ocurre, ¿no? Donde se junta algo que puede tener esta ligereza junto con la tristeza más absoluta. ¿Para ti el humor, Alejandro? Sí, en la novela, en un momento el narrador, en la novela, no en la película, habla de que Julio está condenado a la seriedad, ¿no? Sí. Frase que se volvió muy importante porque aparece en la contratapa, que por supuesto es lo que la mayoría de la gente lee de un libro, ¿no? Entonces, la contratapa dice, condenado a la seriedad y a la impostura, así empieza esa contratapa. Y en la novela, claro, hay un momento en que se dice que Julio está condenado a la seriedad, ¿no? Que eso es lo que va a tratar de evitar, la seriedad. Y yo creo que eso sí es muy biográfico, como que nosotros sentíamos que estábamos como condenados a la seriedad. Que había cosas importantes, cosas que y en alguna medida nos fuimos desordenando, o sea, nos fuimos o sea, fuimos entendiendo eso que dice Nicanor Parra, que la verdadera seriedad es cómica, ¿no? O sea, que nada que
que cuando uno es el protagonista de la tragedia, hay una escena secundaria que uno no alcanza a ver y que está sucediendo detrás, para poner un caso, una imagen cinematográfica. Y que cuando somos muy felices, en verdad somos los personajes secundarios de una escena que ni siquiera sospechamos que está sucediendo ahí mismo, donde hay tragedia. Y yo creo que esa conciencia sirve mucho para vivir, ¿no? O sea, que la verdadera seriedad es cómica. Sí. El amor es una historia que habla de libros, de amores y de plantas. El amor, del mismo modo que la construcción literaria, que la escritura de una novela, está expresado en la novela y en la película como un juego de mentiras también, como una impostura creativa. Eso a mí me interesa mucho el amor como tema. Esto queda horrible, es como revista Caras. Así, Me interesa el amor. Me interesa el amor. Pero me interesa mucho porque creo que somos una de las primeras generaciones para la cual el amor se transformó en un territorio absolutamente inseguro. Somos básicamente una generación de padres que se separaron, ¿no? Y luego las que vinieron también lo son, pero ya son generaciones de hijos para los cuales era más o menos normal esa situación, ¿no? O sea, hoy día en un colegio cualquiera, la mayoría o la mitad de los alumnos son hijos de padres separados y la otra mitad. Pero en el caso, no sé, en los años 80 todavía era raro separarse. Y yo creo que nos educamos creyendo que éramos más listos y que no nos íbamos a enamorar, descreyendo el amor con un cierto escepticismo. Y al final nos enamorábamos igual y bueno, para qué vamos a entrar en detalles, pero en verdad a mí me interesa mucho cómo mi generación asume el amor y cómo los vínculos son también tan frágiles y hay que cuidarlos y por otra parte es imposible preservarlos porque para preservarlos habría que ser muy dogmático y no somos tan dogmáticos, qué sé yo, eso me importa mucho. mucho. La imagen del bonsai. Claro. Y un poco pasando el amor, yo creo que lo que menciona Alejandro igual traspasa el tema del amor, o sea, la presencia de la incertidumbre en nuestras vidas cotidianas y de nuestra generación, yo creo que es algo que, o sea, el amor y la vida, no sé, económica, o la vida laboral, y eso yo creo que es algo que ha marcado muy fuertemente a esta generación, es lo que te contaba antes, o sea, cuando hemos dado la película en otros países, no sé, hay un cierto contexto político, también tiene que ver con lo que estabas mencionando tú, que tiene que ver con la seriedad, cuando uno nació pensando que si te dedicas no sé, a la literatura o al cine, o en mi caso cuando estudié sociología, como que había unos temas que eran como unos temas demasiado importantes porque el contexto político era demasiado grave, por así decirlo, lo que estaba ocurriendo, y en ese sentido la gravedad era casi como una tentación, y acá no se habla casi de política, en la novela tampoco, o sea, es muy discreto como uno podría como sacar algunas conclusiones a partir de ciertas cosas que están casi entre líneas. Pero tú decías que una de las cosas que te interesaban de la novela era el componente generacional. Por lo menos para mí, en un momento tuve que hacerme la pregunta por la dimensión política de lo que yo estaba haciendo. Y para mí fue interesante, después cuando la película empezó a circular, que la gente que venía de Europa del Este, que veía la película, me hablaban de eso. Y me lo decían, pero así, como lo que yo había escrito en el dossier de la película, me lo decían así como literal, textual, lo habían extraído de la película. Que en el caso de ellos, en el fondo venían saliendo de otra dictadura que tenía que ver con otros temas, y alguien me habló, no sé, de la post-historia o del momento en que se debuta en un punto en que simplemente tienes que construir tu subjetividad. Y cómo eso puede ser un proyecto literario o un proyecto de otro tipo, digamos. Estos personajes se están agarrando de los libros, otros personajes en otras historias se habrán tenido que agarrar de otras cosas, pero cómo el horizonte colectivo se haya completamente debilitado por una generación que no tiene la posibilidad de apelar a la experiencia de las generaciones anteriores, porque esas sí tuvieron un horizonte colectivo, entonces en el fondo están en una soledad que tiene que ver con la edad, pero también tiene que ver con la historia. Y eso que está
creo yo, muy discretamente tratado, de manera poco explícita. De alguna manera está vinculado con el problema de cuando una sociedad en el fondo se vuelve loco con todo lo que es la productividad, la utilidad, el crecimiento, el pragmatismo. Y no sé, si escribir un libro ya es algo que es inútil. Fingir que se escribe el libro que escribió otro es bastante inútil. Hablas de soledad, los personajes de Bonsai, novela, película, son personajes solitarios, circunspectos, parece que tienen un pudor existencial que les dificulta las relaciones. Así somos en Chile. Los chilenos comunes y corrientes. Igual somos un poco así, ¿no? Perdón, Sí. a raíz de este tema, lo que me llamó la atención en la película fue la contención de los personajes. O sea, Sí, ¿qué les pasa? Eso yo cuando lo veía decía, los chilenos son así. Sí. Primero, te decía yo, es la generación que está retratando, es la austeridad que caracteriza al novelista, o como yo digo, que tenemos mucho de finlandeses. Sí, es un poquito Kaurismäki, La contención del personaje, es decir, que no estallan, es que... Igual el personaje es del sur, ¿eh? Es del sur, en la película, en la novela. Sí, pero... Sí, es que tú lo llevas muy bien en ese sentido. Entonces, la lectura que yo hacía era, son reflejos, son hijos de una época, que no, los de ahora, lo que se está manifestando en Chile, son de otra época. Estallan. La generación que ahora tomó como el protagonismo político es una generación que nació cuando Pinochet ya no estaba. Yo, por ejemplo, y Alejandro nacimos el mismo año, en el fondo cuando Pinochet se fue teníamos 15 años. O sea, igual hubo una parte muy importante de nuestras vidas. Cuando dejó el poder, porque luego... Claro, luego siguió, pero en el fondo hubo una parte muy importante de nuestras vidas en que en el fondo se vivía no la contención, sino que la represión. Y la represión política tiene un correlato en la vida cotidiana inevitable. Y por eso nos entregábamos furiosamente porque además, en rigor, lo que pasó es que tomó el... Claro. El sexo. No, el sexo, esa era la historia como de Wendy Guerra que se entregaban al sexo. En Chile no, era al revés. Como Sí, en rigor lo que sucedió es que también había una complicidad muy grande de los gobiernos de la Concertación, un compromiso muy grande con la transición. Y la misma Concertación insistía de inmediato en la reparación de todas las heridas, ¿no? O sea, ayer era de noche y era dictadura, hoy día es de día y es democracia. Y los medios insistían muchísimo en eso, ¿no? O sea, porque la pregunta a propósito de lo que está sucediendo con los estudiantes es ¿cómo no pasó antes?, ¿no? En rigor es una pregunta difícil de responder. Básicamente porque hay una generación que es mucho más sana, mucho más responsable y más valiente también, y más lúcida. Que no tiene miedo, definitivamente. Que no tiene miedo, o sea, nosotros no hay resabios de todos modos, y no se trata de hacer como de actos de contrición o de culpa, pero yo creo que estos personajes como los de la película no se sienten en lo absoluto identificados con el discurso del poder. O sea, son muy marginales. Pero tampoco decían enfrentarlo, ¿no? O sea, están buscando algo, no saben bien lo que están buscando y, por ejemplo, escriben un poema y escriben novelas y cuidan una planta, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que el significado político está, o sea, no es explícito, pero solo, para mí siempre Bonsai era una novela sobre lo que pasaba en Chile en los años 90, en rigor. Creo que esas historias son las historias de mi generación. También hay otro lado de mi generación, hubo una parte de mi generación en la que le fue muy bien y que entró a lugares de poder. O sea, mi generación, la nuestra, hoy día tenemos 36 años, en alguna medida la que está en el poder, ¿no? En términos... Todavía demasiado jóvenes, pero hay ministros de pero nuestra claro, edad claro. Entonces, en ese sentido, también hay un grupo... O sea, sí, lo difícil era ese capitalismo salvaje de los años 90. O sea, en los años 90 en Chile se decía,
que éramos los jaguares de Latinoamérica, ¿no? Y una serie de estupideces por el estilo. Y se alababan, se celebraban los índices macronómicos y los tratados internacionales como triunfo deportivo. Claro, como si fueran triunfos deportivos. Y en verdad que Chile se comportaba como el mejor alumno del curso, ¿no? Que no es el que se saca, o sea, no es el que hace las mejores preguntas, sino el que se saca las mejores notas porque repite lo que dice el profesor. Qué suspense. Que terminemos. No, otra cosa. Como que Chile fue muy obsecuente y se preocupó muy poco de lo esencial y se preocupó mucho de participar del mundo, de la economía, de la macroeconomía, o sea, como que yo creo que todos los chilenos fuimos muy poco idealistas, los que estaban en el poder y los que no estábamos en el poder. Todo el mundo fue muy poco idealista, porque en verdad lo que ha pasado este año es magnífico. Y también había un trauma, porque tenía que ver con que cuando la izquierda había estado en el gobierno había habido tan poco pragmatismo, que todo había terminado tan mal, que cuando luego se volvió a estar en el gobierno, finalmente de lo que se trataba era de demostrar que se podía gobernar sin importar mucho cómo se gobernaba, ¿no? Y eso como que se penetró todos los aspectos de la vida, como esa falta de convicción, finalmente. Pero esa es como la generación de nuestros padres, en el fondo. O sea, la generación nuestra es como que se enfrentó a eso. La generación estuvo atrapados por su pasado. Es como una generación que está como a caballo entre distintos tiempos. O sea, yo creo que pocas personas tal vez le va a ocurrir como nosotros, que cuando teníamos 7 años vivíamos en plena dictadura y cuando ya tuviste 21 estuviste en otro y luego cuando tuviste 30, o sea, de verdad como pasando por la historia de una manera... Claro, la historia pasa por tu vida de una manera muy fuerte. Entonces, por eso por lo menos para mí, lo que los personajes los define en algún sentido es, no sé, la perplejidad quizás. Sí. Claro. Y en ese sentido las preguntas son más fuertes que los proyectos. Ajá. Es lo que en la novela nueva que se trata sobre esto en el fondo. Crecimos creyendo que la novela era de nuestros padres y que nosotros éramos unos personajes secundarios de esa novela, que la historia les había sucedido a ellos. O sea, que esa era la historia. Algo que era verdad, porque en rigor cuando entramos a la universidad todavía contábamos la historia de nuestros padres. Y era muy significativo ser hijo de una familia remedios de esos proyectos. Claro, o sea, ser hijo de una familia, si tus padres habían estado acá o allá, si había muertos en tu familia, todas esas eran preguntas muy importantes que nos llevaban a creer que la historia era algo en lo que uno no tenía influencia, ¿no? Y ahora mismo el cine chileno, que ha estado tan marcado por su pasado y que lo que nos ha llegado aquí, y hay grandes directores en la historia del cine chileno contemporáneo, es un cine social, político, un cine de respuesta a una situación inadmisible. En las nuevas generaciones de cineastas y de escritores chilenos, ¿creéis que ya se está empezando a ensanchar los márgenes de la creación de historias? En primer lugar, yo siento que no es tan verdad que el cine chileno haya tenido un componente político-social tan fuerte. Esas son quizá películas que viajaron más, que fueron más conocidas acá, y en Chile hay un poco como un prejuicio que indica que el cine estuvo mucho tiempo dominado por eso. Yo pienso que, considerando el trauma que generó la dictadura en el país, no hay tantas películas que traten de verdad con el tema. Tal vez documentales un poco más, ficciones pocas. De hecho, si pensáramos ficciones que transcurren en dictadura, probablemente no podríamos nombrar ni siquiera 10 películas. Porque casi siempre tienen que ver con el post-dictadura y el pre-dictadura, y la dictadura es como un terreno virgen aún, que han pasado ya 20 años. Con respecto a la nueva generación, claro, yo pienso que se vive ahora un momento que es muy especial, quizás excepcional, en que hay muchos directores de muchas generaciones distintas creando al mismo tiempo. Y un poco lo que caracteriza a la gente que está haciendo cine es la heterogeneidad, o sea, que es muy difícil incluso hablar de grupos, quiénes son. O sea, por ejemplo, el cine chileno de fines de los 60 era un cine donde había tal vez 2 grupos, pero todos estaban unidos por el manifiesto del nuevo cine chileno, donde el cine era parte de un proyecto político más amplio que unificaba a todo el mundo. Y algo así es como completamente opuesto a lo que ocurre hoy con el cine nacional.
Hay, digamos, un abanico enorme y no hay manera, digamos, de hablar de un paraguas común y que me parece que está bien también. Bueno, pues vamos a dar paso, si os parece, a vuestras preguntas, opiniones. Es el momento de que nos contéis qué os ha parecido la película y cualquier duda, observación que tengáis. Tenemos aquí a los autores. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Chan, chan. ¿Una opinión que os ha parecido la película? ¿Tú? Perdón. Mucho tendrá que leerse el libro, creo. Hay que leerse el libro, sí. No sé, yo no he tenido contacto con el libro, pero ahora quiero leerlo, que lo voy a conseguir, pero me costó entrar en la película, no sé. Ahora ya la voy entendiendo, después de esta larga charla. No sé. Me pareció un pelín, con tanto tema de libros, sí, muy intelectual, no sé, de repente que o algo, no sé. Probablemente a lo mejor lo que estás queriendo decir es que los personajes, es difícil subirse a esos personajes porque en principio no son simpáticos. Son tan circunspectos, tan... Son tan cerrados, tan... herméticos, ¿verdad? Tan herméticos. A mí, en cambio, los personajes me han parecido increíbles. De hecho, me parece que hasta se ponen por encima de los planes que vosotros nos habéis explicado que teníais. No sé si a la gente que está por aquí conmigo le ha pasado lo que a mí, pero cuando Emilia muere, a mí se me había olvidado por completo que el narrador me había contado que iba a morir. Y lo he vivido muy tristemente. De hecho, esperaba que iba a ir al colegio ese de monjas a encontrarse con ella. Y creo que eso demuestra la fuerza que tienen, porque yo creo que se ponen por encima de planes, de hacer escrituras, así. Creo que tienen una fuerza increíble. Siempre, no sé qué pensará Cristian, pero siempre con los libros yo tengo la sensación de que se escapa, que lo que uno quiere decir o lo que tiene planeado se escapa. Y en todo caso, yo en verdad, yo puedo opinar de la película porque como de verdad no estuve muy metido en el proceso. A mí me parece que la actuación de Diego Noguera es impresionante. Se trata de los personajes. Yo estaba pendiente de ellos. Y a veces no entendía lo que decían, pero me daba igual. ¿No entendías lo que decían? Sí. ¿Y eso que eres chileno? Sí. Y a pesar de eso, me estaba interesado en lo que estaba pasando, en mi opinión. Tal vez yo vea cosas. Yo creo que tiene que ver con la perspectiva de lo que cada uno ha vivido. Y yo me sentí bastante reflejada, dada mis orígenes y mi generación, y conocí muchísima gente muy parecida. Vengo de Uruguay, que está muy cerca, y creo que hay muchas similitudes, por lo menos con lo que yo viví en mi adolescencia, en mi juventud, con mis amigos, y mi vida muy, muy reflejada, inclusive con lo de bonsai. Vamos, lo de bonsai. Fue toda una época, o sea, que me gustó muchísimo la película, la verdad. Y espero leer el libro. Sí, bueno, yo del libro lo quiero leer porque me gusta mucho. Soy chilena, así que me sentí muy reflejada en la película. Sobre todo las partes de donde salía a la calle de Santiago. Menos mal que no me puse a llorar, pero bueno. Pero sí, la encontré la película muy poética, muy... Los personajes, sí, es verdad, los sentí como que había mucha melancolía, mucha nostalgia en la película. De hecho, me sorprendió, bueno, por lo melancólico y todo, se supone que no iba a haber mucha risa, ni... La verdad es que las imágenes de las fiestas también son evocadoras. ¿Ah? Son evocadoras. Sí, porque entre tanta nostalgia y fiesta, y uno se queda como, también van a fiesta. Como, pero sí, la verdad es que aunque me pareció un poco rara, pero sí. No estoy acostumbrada a ver películas así, a lo mejor por eso. Por cierto, la película tiene distribución en España, la va a distribuir Golem y creo que se estrena en enero. Así que será... En principio. Y... ¿Cómo fue aceptada en Chile? ¿Cómo ha sido su paso? ¿Se ha ido a festivales?
Se va a estrenar el próximo martes, o sea, en 3 días más. De hecho, yo mañana me vuelvo a Chile y por primera vez vamos a ver la película allá. O sea, no sé. ¿Cómo O sea, fue aceptada? ¿Cómo fue vista en Cannes? bueno, en general, yo siento que esta película es como de esos proyectos que como que de repente agarran como una buena racha y como, en general la crítica fue súper positiva. Los principales medios internacionales hablaron bien de la película con alguna crítica mixta, pero fue bien positivo y no sé, en general uno, más allá de eso, como que hay una cosa como cuando la película tú te das cuenta que tiene como se genera como una onda alrededor que es positiva. Obviamente hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, siempre va a ocurrir, ¿no? En este caso, por ejemplo, va a llegar a España o a otros territorios, pero por lo menos desde el punto de vista mío y de las cosas que nosotros nos planteamos, casi todo lo que ha ocurrido ha sido positivo y más positivo de lo que nos habíamos imaginado incluso. Bueno, pues creo que es momento de ir terminando. Desear a Cristian muchísimo éxito en el estreno de la película en Chile. Alejandro, que sigas tu segunda novela. Me ha parecido que está... Tercera. O sea, desde Bonsai has publicado ya otra y esta es una tercera. Claro. Bueno, pues... ¿Y la segunda cómo se titula? La vida privada de los árboles. La vida privada de los árboles. ¿Y se ha editado en España, no? Sí. Pues bueno, Bonsai, la vida privada de los árboles. Y formas de volver a casa. Y formas de volver a casa. Tenemos tarea en las librerías. En estos momentos termina el ciclo de cine que Casa de América ha dedicado al nuevo panorama de cine latinoamericano con la 5ª edición de Viva América, pero no termina la fiesta. Ya sabéis que mañana aquí en Cibeles a las 8:30 de la tarde Willy Colón, y ahora mismo los que tengáis cuerpo de ritmo en el, ¿cómo llamáis? Paraninfo. En el anfiteatro. En el anfiteatro aquí al lado está actuando Andy Chango y la verdad que merece la pena. Muchísimas gracias por haber estado. Hasta el año que viene. Gracias. Gracias.